Soy Dian Lermen, comunicador social periodista, magíster en estudios políticos y diplomado en docencia universitaria. Trabajo como asesor y consultor de Pacto de Productividad. En esta oportunidad voy a conversar con ustedes sobre nuestra convención, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un instrumento de Naciones Unidas. Documento que tiene una amplia divulgación, que ha sido leído, releído, discutido y debatido. Queremos proponerles una lectura desde Pacto de Productividad de la Convención. Y para comenzar con nuestra lectura, los énfasis que nosotros consideramos importantes, vamos a hablar de la definición de discapacidad, porque muchas veces repetimos palabras y se nos olvida el concepto. Y esto es lo que no podemos permitir: perder el centro, el enfoque. Discapacidad es un concepto y es la resultante del interactuar de una persona con deficiencia y las barreras del entorno que le impiden su participación. Siempre pensemos en eso. Discapacidad es la resultante de un interactuar. O sea, estamos concibiendo a la persona con deficiencia como una persona que interactúa y que enfrenta barreras que le impiden o le limitan su participación. Nuestra convención está hecha para eliminar esas barreras, para mitigar esas barreras y para garantizar la plena participación de la persona con discapacidad. Segundo, los principios de la convención. Son importantes porque los principios nos van a dar luz sobre el texto. Cada vez que yo llegue a un artículo, tenga una duda, quiera saber cómo lo desarrollo, cómo lo interpreto, cómo lo aplico, debo regresar a los principios. El primero tiene 3 componentes. 1, la dignidad. 2, la autonomía de la persona, que pasa por tomar sus propias decisiones. Y la independencia. Dignidad, autonomía e independencia. Nunca olvide eso, por favor, cuando lea la convención. Segundo principio, el tema de la discriminación. O sea, cualquier interpretación que yo haga, cualquier desarrollo que vaya a hacer, cualquier lectura que yo vaya a hacer de la convención, no se puede discriminar a la persona con discapacidad bajo ninguna circunstancia. Plena participación y plena inclusión. Plena participación e inclusión. Las personas con discapacidad deben participar en las decisiones que les afectan, en todas. Y la inclusión pasa por estos ejercicios de participación. Igualdad de oportunidades. Porque no basta con repetir la expresión derecho ni que la persona tiene derecho, no. Igualdad de oportunidades. Igualdad entre el hombre y la mujer. Esto es importantísimo. La accesibilidad es otro principio. Y por supuesto, reconocer la discapacidad como parte del ser humano. No es algo que está afuera, no es algo que está distante. Forma parte de nosotros, de nuestra especie. Y por supuesto, la evolución de los niños y las niñas, su desarrollo, su crecimiento y sobre todo, preservar su identidad. Desde ahí usted interpreta, lee la convención. Cualquier duda la aclara desde ahí. El alma de la convención es el artículo 12. Y tiene que ver con ese principio: dignidad, autonomía e independencia. Y es la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, que va más allá del reconocimiento. O sea, no es únicamente un formalismo que yo le reconozco a la persona con discapacidad su capacidad jurídica. No. Es reconocer la capacidad
y el ejercicio de esa capacidad jurídica. Ese ejercicio se expresa ¿cómo? Firmando contratos, comprando bienes, adquiriendo bienes y servicios, a través de las deudas, pago de deudas, tomar decisiones, moverme, viajar, trabajar, estudiar, ejercer la capacidad jurídica. Aquí es muy importante hacer una aclaración. Y es que en muchas regiones, en muchos países, todavía se cree que la interdicción es una respuesta real frente a la persona con discapacidad. No, la interdicción no es una respuesta real. La interdicción no otorga derechos. La interdicción no es una garantía ni protege a la persona con discapacidad. Eso no es real. La interdicción debe desaparecer para que se dé paso a esta realidad jurídica que es nueva. La capacidad jurídica, la personalidad jurídica de la persona con discapacidad y su ejercicio pleno. Que se necesita acompañamiento, que se necesita un proceso de transformación desde lo jurídico, lo social y lo cultural, sí, es real. Ese proceso de transformación empieza con el cambio de la norma, con la aplicación de la norma y sobre todo cómo en el día a día esto se vuelve una realidad. Para cada tipo de discapacidad, según las condiciones, según el contexto social, político, histórico y económico, deberán hacerse todos los ajustes necesarios, que pasen por procesos de acompañamiento, procesos de formación, reeducación y sobre todo trabajar con todos los entornos, la familia, la escuela, la empresa, la sociedad en su conjunto. Segundo tema que es fundamental, la accesibilidad. Sin capacidad jurídica y sin accesibilidad no hay un goce efectivo de los derechos, ni hay una participación real y efectiva y no hay una inclusión real y efectiva. Accesibilidad es garantizarle a la persona con discapacidad el acceso a la infraestructura física y a la infraestructura digital. Si a la persona no le he garantizado, no he eliminado las barreras físicas, si la persona no se puede mover libremente por los entornos físicos, si no he eliminado las barreras de la infraestructura digital, si la persona no se puede mover de una forma libre, autónoma e independiente por toda la infraestructura digital, si no tiene acceso a la información, a las comunicaciones, a las tecnologías y a los contenidos, no es posible la inclusión y no es posible el goce efectivo de los derechos de la persona con discapacidad. ¿Por qué? Sin capacidad jurídica no puedo firmar un contrato. No puedo abrir una cuenta de ahorros, no puedo abrir una cuenta en el banco. No puedo adquirir bienes y servicios. Y sin acceso al medio físico, ¿cómo llego a mi puesto de trabajo? ¿Cómo me desplazo por la ciudad? Sin acceso a la infraestructura digital, ¿cómo obtengo la información? ¿Cómo sé dónde hay un puesto de trabajo vacante? ¿Dónde está la oportunidad laboral? ¿Dónde está la oportunidad educativa? ¿Dónde está la información para mi participación política y electoral? ¿Cómo accedo a la información para que se me garantice la salud? Accesibilidad pasa por todo eso. Es absolutamente transversal. Ahora, las garantías para la plena participación. Las garantías implican de lo que hemos venido hablando. Información oportuna, adecuada, espacios, transporte,
Y en la medida que yo voy eliminando esas barreras, mitigándolas, garantizando la capacidad jurídica y la accesibilidad, voy realizando los derechos humanos y las libertades fundamentales. O sea, la persona con discapacidad goza de estos derechos humanos y la convención comienza a ser real y efectiva. Ahora, ¿cómo impacta todo esto frente al tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad? Primero, tenemos que considerar que se habla de participar en la actividad económica. La actividad económica implica distintos momentos, distintos escenarios y distintos espacios. El empleo, ¿sí? El empleo, sea público o privado, es acceder a un empleo. Y acceder a un empleo implica haber desarrollado unas competencias y haber pasado por unos procesos de formación, o sea, de educación formal o informal, educación básica, media, universitaria, técnica, tecnológica, o sea, desarrollar competencias. Esa educación, ¿cómo tiene que ser? Una educación inclusiva con calidad, que va a repercutir en tres grandes aspectos. Uno, en lo que veníamos hablando, competencias. Competencias de lectoescritura, pensamiento matemático, competencias blandas. Pero también hay otro espacio y tiene que ver con qué demandan las empresas. Las empresas hoy demandan personas que puedan trabajar en equipo, que puedan trabajar de una forma colaborativa y cooperativa. Esos ejercicios y esas competencias se adquieren en el aula, interactuando con los otros estudiantes, junto a los demás, con los demás. Ya, el colegio, la universidad, la escuela nos abre ese abanico de oportunidades. El tercero, las competencias digitales. Estas competencias digitales son muy importantes en la sociedad del siglo XXI, importantes. Toda nuestra economía comienza a pasar por ahí, por las competencias digitales. La economía naranja, la economía colaborativa, la economía digital, el desarrollo, todo el tema del teletrabajo, todo el tema de buscar información, obtener información, los nuevos puestos de trabajo, todo pasa por ahí. Es importante. Pero en la persona con discapacidad es esencial. Deja de ser importante para volverse esencial. Las competencias digitales. Porque me van a ayudar a eliminar barreras, a mitigar barreras. Y sobre todo, a disminuir esa brecha histórica del desempleo. ¿Sí? Esas desigualdades históricas que hemos venido acumulando a través del tiempo. Esa educación, vuelvo a insistir, es inclusiva y con calidad, junto a los demás, con los demás, porque pasa por el desarrollo de competencias blandas, competencias lectoescritas, pensamiento matemático, el desarrollo de las diferentes inteligencias, trabajo cooperativo, trabajo colaborativo, trabajo en grupo, estudio en grupo, competencias digitales. Ya puedo ingresar al mercado laboral. ¿Cómo ingreso? Hay procesos de selección de personal. Y la persona con discapacidad tiene que estar formada y preparada para enfrentar un proceso de selección de personal. Tiene las competencias. ¿Qué se necesita? Que ese proceso de selección de personal haya pasado por los filtros necesarios para que se garantice la accesibilidad de la persona con discapacidad.
Si en ese proceso de selección de personal existen pruebas psicotécnicas, esas pruebas tienen que estar en formatos, modos y medios accesibles para la persona con discapacidad, para que la persona de una forma autónoma e independiente presente la prueba, presente la entrevista, para que se califique y se evalúe ese proceso. Ahora, el acceso al empleo es al mercado laboral abierto, sin barreras y sin condiciones. No hay empleos específicos para personas con discapacidad. No hay empleos exclusivos para las personas con discapacidad. No hay un empleo para un tipo de discapacidad. No, el acceso es al mercado abierto. Una persona con discapacidad, como cualquier otra persona, decide qué estudia, dónde va a trabajar, con quién va a trabajar. Eso es autonomía, eso es independencia, eso es tomar las propias decisiones. Entonces debemos impactar todo el mercado laboral, el público y el privado. Y tenemos que trabajar en esas garantías. Esto va a implicar una nueva manera de pensar, una nueva forma de hacer y una nueva forma de interactuar. Después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener muy claro el puesto de trabajo. Es un análisis de puesto de trabajo. Y tenemos que tener claras las competencias de la persona con discapacidad. Y aquí aparece un componente que es muy atractivo, que son los ajustes razonables. El ajuste razonable yo tengo que asumirlo desde la perspectiva del interactuar. No olvidemos, la persona con discapacidad interactúa. El ajuste razonable es para garantizarle a la persona con discapacidad su competitividad. O sea, el ajuste razonable es para que la persona con discapacidad desempeñe su labor con todas las garantías necesarias, para que desempeñe su trabajo, para que asuma sus responsabilidades. Pero el ajuste razonable también es para la empresa, porque el ajuste razonable es para incrementar la productividad de la empresa. Pero el ajuste razonable también impacta al país. ¿Por qué? Es para generar crecimiento económico, es para generar riqueza. El ajuste razonable siempre lo tengo que mirar desde la perspectiva del interactuar. No puedo ver a la persona con discapacidad aislada, aparte, fuera de. No, es junto a los demás, con los demás, participando. Y cuando estás en el mercado laboral, estás participando, estás interactuando. Y hablábamos de las competencias, porque es que la persona con discapacidad llega a una empresa y llega muchas veces a formar parte de un equipo de trabajo. Sí, a formar parte de un equipo de trabajo. Tiene sus pares, sus iguales. Va a tener opiniones y conceptos respecto al desarrollo de las tareas, no únicamente las de él, sino las de un equipo de trabajo. Por supuesto que se le debe consultar. Él debe interactuar con sus pares. Por eso el ajuste razonable lo tengo que concebir desde la dinámica de la competitividad, la productividad y el incremento de la riqueza. Porque es para eso. Es en una relación dinámica. Y que adicionalmente, cuando la persona con discapacidad diseñe o pueda crear un producto, también lo pueda poner en la plataforma, lo pueda difundir, lo pueda divulgar. El transporte. En su gran mayoría, el transporte lo prestan las empresas privadas. Cualquier tipo de transporte. Esas empresas también deben garantizarle a la persona con discapacidad la libre movilidad. Y si vamos a mirar el tema de la infraestructura,
Normalmente la obra pública, los andenes, las fábricas, las empresas, los centros comerciales, los cines, los cafés, los restaurantes, porque es que la persona con discapacidad vive en la ciudad, está ahí, o vive en el campo, está ahí. Y ahí es donde tenemos que garantizarle el goce efectivo de los derechos, en el mundo de verdad, en el mundo real. Y adicionalmente, la Convención también impacta y debe transformar a las organizaciones de las personas con discapacidad.